Ahí en Cauneu había una casa, claro, que de mucha gente, pero tenían que ir a Chabrare, y era el día 30 de abril. Ya tuvieran muy mal tiempo antes, ya tenían los sabores muy atrasados y había que comprar cebocho. Y mandaron al vuelo que como no iba para la tierra, que fuera a caballo el burro, una pullinaca que tenían, que fuera para Guarnestas a comprar cebocho. Y entonces dijo un neno que tenía, que ya era nieto: yo voy con vuelo, voy yo con vuelo. Hombre, no tiene ni fargacho a modo ni nada, ya con esos pantalones todos remendados, no puedes ir. Sí, yo voy. Ya bajó de madreñas, ya con aquellos pantalones, ya la camisa, ya todo. Según se petó, bajó con el vuelo, ya claro, la pullinaca valía poco. Ya base el vuelo, ya doliese que el neno fuera andando, que el nenín ya era nuevo, ya puso al neno a caballo el burro. Pasó por Gua y había hecho unas muchachas en la carretera y diciendo: ¿va para la feria? Sí, vamos a comprar algo de cebocho. Bueno, entonces ese neno no puede ir andando y ir usted en la burra. ¿A quién se te ocurre, manguanón? No va a ir todo vuelo que ya había hecho. ¿Vas tú ahí? No. Pues bien, el neno dijo que dio vergüenza y al vuelo también. Ya pasó y ya puso el vuelo a caballo, el burro. Ya contaron que muy bien iba, lo faían. Las mujeres, que nada se dirían más, pero como las mucheracas, todo el tiempo tenemos la chingua un poco larga. Cuando llegaron a la porla, iba el vuelo encima al burro. Pasaron por los bichares, ya siendo hechas. ¡Ay, qué paisanaco! Mira, él la burra, ya el nenín andando. Ya traerlo así desde casa, valiente buldrón. No puede ir el neno con lo cansado que irá ese nenín, ya esas madriñacas, ya todo, ya. Claro, el paisano, la burra, los dos no podían ir. Parecíaselo a él. Y entonces dijo: no, mi neno, no. Ahí ese siente nunca cacha. Voy a bajarme. No vuelvo, no se baje. Subimos los dos al burro y pasaron por Castro, los dos encima del burro. Un malaño para el pecado, dos encima un burro y en un tiempo uno. Esa burriquina flaca la probé. No, mi alma güey ese día, la pullina. Malaño para el pecado, los dos a caballo. Dijo el abuelo: ay, mi neno del alma, qué mujeres. Aquí también había algún hombre, que eran los que metían también la pata. Que estos la chingua también la tienen. Mándense cuando a estos se pared. No. Es verdad que esos dos manguanes a caballo, esa pullina, no llegan ambas mestas. ¿Qué van a llegar? Y después, para arriba, cuando vengan para arriba, mírase para abajo, no pueden ir andando de sobra. Manguanes. Bajándose los dos del burro, ya iban andando. Pasaron por la riera. Había allí dos humanos. ¡Ale! La burra sin nada y un viejo y un neno ya van andando. Ahora miráilos, a burros. Estos no están bautizados, no los bautizarían. No, estos están sin bautizar. ¿Cómo son tan tontos? Así Dios me crea. La burra andando sola y a estos los dos a patita. Vienen así desde mucho tiempo. No, baseándonos desde Castro. Pues pueden afurrarla, que los burros y el estudio que echan. Y es en la carrera que tienen. Y a decir a Dios que la dejen ir, no tengan duelo de la pullina. Dice él: no faigo caso de nadie. Ya llego ambas mestas como a mí me dé la gana. Que yo no voy a tapar chinguas. Que la siente ya el diablo. Salieron en Gua, pasó uno en Sesto una porla, pasó uno en Castro. Ahora pásame una riera. Ahora póngome a caballo como me dé la gana y abajo cuando quiero.